Felicitaciones al profesor Sánchez Blanco por su espléndida intervención y por sus sugestivas citas. Soy Pilar Lucendo, asesora del Defensor del Pueblo de España. A las anécdotas que nos ha contado le quería recordar, pero eso daría lugar a otra ponencia, los problemas que surgieron con los archivos, con los registros públicos, además de con los archivos, con lo que estoy totalmente de acuerdo, fundamentalmente en la década anterior a la publicación de la ley del 92. Yo tuve ocasión de tener que ver con alguna responsabilidad con cómo funcionaban los registros en esos años, cuando las direcciones generales, los centros directivos y los órganos superiores de la Administración crearon sus propios archivos, que era una iniciativa loable porque así ordenaban sus propios papeles, pero el problema no era ese. El problema es que algunos papeles importantes se quedaron en esos registros subsidiarios, que no eran el registro general, y no pasaron por los registros generales. Ahí la ley 92 y posteriormente la 99 pues arreglaron bastante la situación. Y luego dos cuestiones que a los que nos dedicamos a la cosa pública pues nos preocuparon en su momento. Una de ellas ya ha hecho él alusión, que es la supresión del Ministerio de Administraciones Públicas, que lamentamos, lloramos y esperemos que se resuelva en la próxima estructuración ministerial. Me parece que ha sido un error grave el que se suprima el Ministerio de Administraciones Públicas, cuando además lo que ha quedado en lo que fue ese ministerio, en el armazón de ese ministerio, ocupaba el 25% de la gestión del departamento. Lo que ha quedado en el ministerio residual pues ocupaba el 25% y el 75% de la antigua gestión ha pasado a presidencia, que no lo puede asumir en las mismas condiciones. Y luego, a título de anécdota, en esta nueva reorganización ministerial, la última, pues también nos sorprendió mucho el que una Secretaría de Estado pudiera pasar a depender directamente de la Presidencia del Gobierno. Eso creó múltiples problemas organizativos, dio lugar a que hubiera que hacer un decreto, un Real Decreto de modificación de estructura, porque, entre otras cosas, entre otros grandes problemas, había uno que es que nadie se había dado cuenta que Presidencia del Gobierno no tiene servicios jurídicos, con lo cual la Secretaría de Estado hubo que adscribirla funcionalmente a los servicios jurídicos y a la intervención de otro departamento. Bueno, pues nada más y muchísimas gracias. Bueno, me alegra que enriquezca usted con estos datos mi intervención. Si hubiera tenido tiempo, hubiera reflexionado sobre la desestructuración de lo que es la organización clave, que es la estructura de la Administración General del Estado. También me alegra que se defina usted como defensor del pueblo de España, ¿no? Porque la verdad es que el defensor del pueblo a secas dice de qué hablamos, ¿no? Y sin duda alguna pues es parte de las modificaciones que tiene que tener todo el sistema y que implica pues incluso el conceptualizar con exactitud y tocar en lo que haga falta el texto constitucional, ¿no? Para evitar equívocos, ¿no? Y ver que la bondadosa proyección de la original referencia del defensor del pueblo vinculado a las Cortes Generales toma ya como referencia diputaciones y ayuntamientos, ¿no? Lo cual, bueno, pues es un feliz acontecimiento que habría que evaluar sistemáticamente entre los positivos, ¿no? Y que incorporo aquí ahora, ¿no? Y que me permite también recuperar otra idea planteada ayer y que no he tenido tiempo de desarrollar en mi intervención. Estructura del Estado. Estructura del Estado. Está clara la estructura del Estado. Se citó el artículo 137 ayer, ¿no? Está claro que, bueno, que la descentralización tiene que acabar proyectándose y cerrándose el esquema autonómico, distanciándonos del modelo francés, por fin, ¿no?, con lo que es la autonomía local, ¿no? Y digo esto porque, bueno, el defensor se ha proyectado con todas sus bondades hasta el último ramal de lo que, con enorme acierto, el artículo 137, al decir que el Estado español está formado por municipios, provincias y comunidades autónomas, requiere recapitular qué municipios, qué provincias, ¿no? Pues mire usted, las que hagan falta, entre otras cosas, ¿no? Es que no va a tener Cataluña el derecho a articular sus veguerías. Es que va a tener que estar por los siglos de los siglos vinculado a la división de Javier de Burgos
¿O es que Campo de Gibraltar no va a poder ser provincia? Es decir, ¿qué sentido tiene el hacer una sección de la audiencia en Campo de Gibraltar o una subdelegación de la subdelegación o una subdelegación de la delegación? Es decir, bueno, seamos claros, buscamos y además sobre todo no equivoquemos, ¿no? Porque bueno, no se puede llamar mancomunidad a algo que tenía que llamarse comarca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué miedo tiene Andalucía a las comarcas cuando las comarcas son una estructura natural y todo el mundo distingue Antequera de Ronda? Y lo mismo digo en Castilla-León, ¿no? Bueno, yo desde luego veo con enormes esperanzas, y esta sería otra de las salidas, el cataclismo que se debiera de producir en el Estado, pues como consecuencia de la demorada sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo que de toda crisis emerge algo positivo, ¿no? Ya de por sí es crisis el que tarde 3 años en pronunciarse, pero vamos, yo diría que cuanto más tarde pronunciarse mejor, ¿no? Porque diga lo que diga, va a cometer errores si no llega a algo interpretativo que sencillamente, pues bueno, pues no vaya contra los hechos de que 3, 4 años el Parlamento Autonómico catalán no ha estado inactivo y ha sacado leyes que se pueden leer como referencia ejemplificativa para el resto de las comunidades autónomas, ¿no? Y que, bueno, pues sin duda alguna tiene que haber la crisis de los 30, ¿no? Y sin duda alguna, pues la Constitución tiene que ser modificada. Y sin duda alguna, pues tenemos que acabar en un Estado federal, ¿no? Y sin duda alguna, el Estatuto de Autonomía, pues, de Andalucía hay que revisarlo, pues, en clave, ya que se ha inspirado directamente, aunque no ha sido recurrido, ¿no?, en el catalán, pues evidentemente revisado la clave que corresponde. Y si me permiten seguir andando y buscando salidas, pues Andalucía tiene que tener concierto económico, como lo tiene que tener Cataluña, que como saben está en el origen de la reforma del Estatuto y se ha quedado a medias tintas, pues jugando a la política. Y lo que hay que recuperar es la estructura del Estado y decir que somos, que es que el decir Estado autonómico es no decir nada cuando está el agravio comparativo de los conciertos forales para el resto del territorio autonómico. Y que, bueno, pues ahí es donde yo orientaría las claves para esto que he mencionado, citando a don Pedro de Vega García, la fiesta de la confusión en la que estamos, pues tenga una salida, ¿no? ¿Qué puede decir en un aula alumnos de tercero o cuarto un profesor de Derecho Administrativo? ¿Creen ustedes que hay materia de examen sobre Derecho Administrativo? ¿Qué es lo que se preguntan las oposiciones? ¿Conecta con qué conecta, no? Bueno, clarifiquemos el esquema para poder examinar Derecho Administrativo, que si no, pues bueno, no va a ser necesario el hacer el reglamento que ha hecho Sevilla de que se puede dejar copiar, ¿no? Es que quizá a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que el derecho público carece de contenido, ¿no? Y que esperemos a que se reordenen las instituciones para saber dónde vamos, ¿no? Yo creo que estamos en una especie de segunda transición, ¿no? Y hago votos porque, bueno, pues se gestione con la fortuna de la primera y sigamos, pues, las líneas que marcaba muy bien en artículo de opinión, casualmente, un notario catalán en el diario El País diciendo vayamos a lo que tenemos que ir, federalicemos el Estado español, ¿no? Y resolvamos, a ser posible, y hay que hacerlo, desde la autonomía municipal con la claridad y autorresponsabilidad de la autoadministración, el tema económico de los municipios y, bueno, sigamos hacia arriba, ¿no? Y no agraviemos a unos ciudadanos en relación a otros. Yo, desde luego, pido como ciudadano andaluz, ya no soy ciudadano castellano-leonés, ¿no?, el derecho a hacer la ecuación económica de lo que es la gestión pública andaluza en relación al Estado. Y bueno, es parte de los buenos contagios que yo creo que ha propiciado Cataluña y me congratulo, pues, poder tener esta interlocución en esta mañana, ¿no? En un momento crítico en el que yo diría que hay pocas esperanzas si no se corrige radicalmente el rumbo, ¿no? Y no se clarifican las instituciones, ¿no? Y no se modifica la Constitución, vamos. Y no se hace del Senado lo que hay que hacer
y no se hace del estatuto municipal lo que hay que hacer, pues para que los alcaldes no estén presos de los promotores inmobiliarios jugando a la baja en calidad urbanística, en calidad de vida y machacando literalmente el derecho a la vivienda como consecuencia de la especulación de un sector absolutamente desprofesionalizado que es el agente urbanizador o promotor inmobiliario, ¿no? Lo digo como gran tema también de Estado, que permite ver que podemos disfrutar de magníficos vehículos en una relación calidad-precio por la producción industrial que se produce en las diversas factorías, y decir, mire usted, y hemos retornado con el Ministerio de la Vivienda al esquema preconstitucional, nada más que bueno que el derecho a la vivienda de la gente joven que hay aquí se ha degradado pues a derecho a habitación con derecho a cocina. Es el retorno a los años 40. Y bueno, esos temas yo creo que hay que resolverlos y desde luego no darnos por satisfecho porque exista una agencia de evaluación de las políticas de las administraciones con el esquema con el que se está trabajando, ¿no?